Bien chicos, en primer lugar, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro curso de ofimática en el Excel en su versión avanzada. Es decir, vamos a avanzar un poco más de lo que ya hemos hecho el año pasado, en el ciclo anterior. Eh, Ustedes saben que el Excel pues es una herramienta muy importante que maneja pues muchas funciones, ¿no? Un sinnúmero de funciones. La verdad que en el curso y en los cursos que se llevan a cabo no se les enseña todas las funciones. Ustedes deben aprender por sí solos, un poco investigar, y muchas veces aprendemos ya en la práctica cuando lo requerimos. Queremos que nuestro trabajo que estamos haciendo en Excel eh, gestione de alguna u otra manera cierta información que tenemos que investigar y tenemos que ya solucionar el problema ahí. Entonces, la recomendación es que investiguemos un poco más, ¿no? Eh, Hoy día vamos a ver, ya en la primera clase hemos hecho un pequeño recuerdo de lo que se hizo el año pasado, algunas fórmulas básicas, suma, resta, multiplicación, promedio, porcentajes. Hemos hecho también algunas fórmulas de texto. El día de hoy vamos a ver la función suma, que también me parece que ya lo hemos hecho, contar y promedio condicional, es decir, la función sumar sí, contar sí y promedio sí. Es una función del tipo condicional que se maneja para ciertas situaciones que debemos manejarlo bien. ¿Ya? Vamos a ver otras herramientas de manejo de texto, ojalá que nos dé el tiempo. Bien chicos, entonces vamos a avanzar. Voy a poner voy a poner entonces en mi pantalla para ver qué es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Ya? En primer lugar, eh, la función sumar sí. ¿Ya? Yo les dije anteriormente que podemos nosotros trabajar usando sumar.sí en Excel. ¿Ya? Esta hoja que se llama Excel Total. Para mí es más, lo manejo mejor desde acá, ¿no? Sumar sí. La función sumar sí en Excel nos permite hacer una suma de celdas que cumplen con un determinado criterio. Es decir, voy a sumar todas las celdas si cumplen con un criterio. Si no cumplen con ese criterio, no se suman. Por eso, y de esta manera se excluye aquellas celdas que no nos interesa incluir en la operación. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo una serie de información y digo, tengo varones y mujeres en una lista, pero yo solamente quiero saber el sueldo de los varones. Entonces voy a sumar solamente el sueldo de los varones, no de las mujeres, ¿no? Tú dirías, ah, ya, normal, lo puedo sumar de uno en uno, pero cuando es un montón de información es mejor ponerle la fórmula e inmediatamente el Excel selecciona y va discriminando. Aquellos que son varones, suma su sueldo. Y aquellas que son mujeres no lo suma, solamente puro varones, ¿no? Eso, por ejemplo, es un uso que se le puede dar a esta función. Su sintaxis es la siguiente, ¿ya? Vas a necesitar un rango obligatorio, ¿no? El rango de celdas que vas a evaluar, ¿no? Por ejemplo, si eran varones y mujeres en el sueldo, entonces todas las celdas del sueldo, sea varón o mujer, todo eso lo selecciono. El criterio, la condición que debe cumplir las celdas que serán incluidas en la suma, y el rango, las celdas que se van a sumar, ¿ya? El criterio es la condición, o sea, vas a decir sumar si en este rango aparece este criterio, y si aparece este criterio, entonces le vas a dar la suma de las celdas seleccionadas. ¿Cómo así? Acá tenemos, por ejemplo, un pequeño ejemplo, mejor se aprende en la práctica. A ver, tenemos una lista en este lado. Voy a agrandarlo un poquito para que ustedes lo puedan ver mejor. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Tenemos esta información de gastos de viáticos. ¿Ya? Tenemos en la columna izquierda, en la columna A, tenemos todos los gastos por tipo de gastos que se han hecho. Por ejemplo, aquí vamos a tener pues el gasto de restaurante, en taxi, restaurante, viaje,
restaurante, viaje, vestimenta, restaurante, taxi y así, ¿ya? Varios gastos, ¿no? ¿En qué han gastado? En restaurante, en movilizarse, movilidad, en alimentación o en viajes, ¿no? Entonces, nos piden que seleccionemos nosotros, nos piden entonces que discriminemos y sumemos por rubros, ¿no? Todo lo que es alimentación, todo lo que es movilidad y todo lo que es viajes, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en alimentación quiero saber el número de veces, el monto total y el promedio de gasto. El número de veces, el monto total, el promedio de gastos. ¿Cuántas veces he gastado en alimentación? ¿Cuántas veces, a cuánto asciende la suma, ¿no? En alimentación? ¿Y cuál es el promedio de alimentación? Entonces aquí voy a usar tres fórmulas. Hoy día vamos a estudiar el contar sí, la fórmula contar sí, la función contar sí, la función sumar sí y la función promedio punto sí. ¿Ya? Promedio punto sí. Para solucionar estos temas, por ejemplo, digo, el número de veces, para el número de veces voy a utilizar la función contar sí. Para el monto total, la función sumar sí, y para hallar el promedio de gastos, el promedio sí. Vamos aquí a sumar cuántas veces, ya vamos a contar cuántas veces esta persona gastó en alimentación, es decir, en restaurantes, en sus viáticos, ¿no? Restaurantes. Entonces, la fórmula contar sí nos va a ayudar para eso. Voy a poner igual contar punto sí, paréntesis, y me sale sus atributos que se pueden manejar acá, ¿no? Sus atributos que se pueden contar acá. Por ejemplo, en este caso son su sintaxis, ¿no? Su sintaxis. Esta es la función sumar sí, pero vamos a empezar en todo caso con la función contar sí. Contar sí. ¿Ya? Contar sí. Vamos a ver acá. Contar punto sí. Entonces, la función contar sí, acá. Tiene solamente dos atributos la función contar sí. ¿Ya? La función contar sí en Excel nos da la oportunidad de contar números de celdas de un rango que cumplan con un criterio establecido. ¿Cuántas veces se repite este criterio en las celdas, ¿no? Solamente cuando el valor de dichas celdas cumple la condición es considerada dentro de la cuenta. Y tiene, en su sintaxis, tiene dos argumentos que llenar. El rango y el criterio. ¿Ya? El rango y el criterio. Vamos a ver. ¿Cómo es esto? Entro nuevamente a mi Excel que estaba trabajando y digo, ¿no? A ver, la función contar sí es contar sí, abro paréntesis y tengo que llenar. Acá automáticamente me aparece rango, criterio. ¿Qué debo ingresar primero? El rango. Contar sí, voy a contar en la columna A todo donde está restaurante, taxi, todo lo que son gastos. Voy a contar qué cosa, punto y coma, y le voy a asignar el criterio. Voy a contar solamente los que cumplen con esta palabra, restaurante. ¿Ya? Voy a contar todos los restaurantes, ¿ya? Voy a contar todos los restaurantes que se encuentran en este rango, desde A4 a A17. Ok, le doy Enter y automáticamente me sale la respuesta. Con contar sí he obtenido que restaurante se repite 5 veces. A ver, vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces nada más se repite restaurante. Vamos a pintarlo de amarillito. Ya, ahí están los restaurantes. Los demás son otras cosas. ¿Ok? Entonces, para eso uso, por ejemplo, la forma como se utiliza la función contar sí. Ahora vamos a ver la función sumar sí, ¿no? La función sumar sí. Ya lo habíamos estado viendo hace un momento.
la función sumar sí. Y acá lo tenemos también en Excel total más rápido, me parece mejor explicado. Ahí está. Ahí tenemos la sintaxis del sumar sí. Sumar sí nos va a permitir sumar los elementos, ¿no? Nos permite hacer la suma de celdas que cumplen con un determinado criterio y de esta manera nos va a permitir excluir las celdas que no nos interesa incluir en la operación. Entonces, acá voy a sumar los montos de estos restaurantes. O sea, 32, 45, 66, 23 y 12 nada más debo sumar, ¿no? Eso de ahí. Ya, ese amarillo más pálido, ¿ya? Eso debe sumarme. Entonces voy a usar la función sumar sí. ¿Cómo lo uso? Igual sumar punto sí, abro paréntesis y ahí me aparece automáticamente toda la sintaxis y los argumentos que necesito ingresar. Cada uno de estos elementos que están dentro de la sintaxis se llaman argumentos. Entonces, sumar sí necesita ingresar el rango. El rango donde voy a hacer la búsqueda, no donde voy a hacer la suma. Entonces voy a hacer una búsqueda acá. Los que cumplen el criterio acá. Voy a buscar acá, punto y coma. Ese es el rango donde voy a buscar la condición, el criterio. Y el criterio es que me aparezca restaurante. ¿Ya? Restaurante. Y el rango que voy a sumar es esta de acá, ¿no? O sea, los números o los montos que corresponden al restaurante, ¿no? Aquí le he dicho, voy a sumar en el rubro, o acá en este sector, que es de A4 a A17, ¿no? En estas celdas, desde A4 a A17 voy a sumar, voy a sumar desde B4 a B17 todo, aquí, en todo este grupo que está seleccionado, todos los que cumplen el criterio de ser restaurantes en la celdas A4 a A17. Es la forma como se podría leer. Cierro el paréntesis y le doy Enter y me sale 178. ¿Será cierto que es 178? Vamos a comprobarlo. Selecciono todos los que estaban en pálido, en amarillo pálido, y acá en la parte inferior me sale 178 la suma. No me convenzo, lo sumo, pues, ¿no? Esto más esto más esto, más 23 más 12. Enter, tengo 178. ¿Ok? Y esto me ha botado, me ha discriminado. He usado la función sumar sí. Bien, entonces ahora vamos a continuar con lo que nos piden adicionalmente, promedio de gasto. Es decir, en alimentación en promedio, ¿cuánto se ha gastado? Eso quiere decir que tendría que dividir 178, ¿no? 178 entre 5, ¿no es cierto? El total que he gastado entre el número de veces y el valor es 35.6, pero eso es porque acá lo tengo, ¿no? Porque acá lo tengo, pero si quiero hallar de frente el promedio, ahí voy a usar la función promedio sí. A ver, un ratito, la función promedio sí. Bien, entonces voy a buscar acá nuevamente promedio sí y voy a entrar a un poco para definir, ¿no? Promedio sí, promedio sí, Excel. Bien, entonces tenemos acá promedio sí y me voy a buscar a lo que les he dicho, que estoy trabajando con exceltotal.com, porque me parece mejor explicado, ¿ya? La función promedio sí en Excel. La función promedio sí en Excel nos permite obtener el promedio o media aritmética de un grupo de celdas que cumplan con un criterio. La sintaxis es similar a la suma, ¿ya? Tiene tres argumentos que llenar. El rango, el criterio y las celdas donde voy a
o el rango donde voy a hallar el promedio. En lo anterior era las celdas donde voy a sumar, pero en este caso voy a obtener el criterio. Vamos a ver cómo es similar. Miren, acá está la suma, sumar sí, y todos estos argumentos los voy a repetir en promedio. ¿Cómo así? A ver. Promedio sí, aquí me aparece, le doy doble clic. Promedio sí, rango, promedio, el rango donde voy a buscar el criterio. Acá voy a buscar el criterio, ¿ya? En donde dice gasto. Promediar el rango donde voy a buscar el criterio, que es restaurant, ¿ya? Punto y coma, en algunos de ustedes puede ser coma, depende de cómo esté configurado su Excel, y el rango donde voy a obtener el promedio. Listo. Cierro, paréntesis, y me va a dar pues lo que me debería dar, 35.6, ¿se acuerdan? ¿Cuánto era? 178 entre 5, 35.6, ¿ya? O lo que otro que pueden hacer es promedio, ¿no? ¿Se acuerdan la fórmula simple de promedio? Promedio 1 por 1, ¿no? Identificas 1 por 1, perdón, 1 por 1, acá viene el punto y coma, el que sigue, el punto y coma, perdón, el punto y coma, el que sigue, el punto y coma, el que sigue, otro punto y coma y el que sigue al final. Cierro y voy a obtener 35.6 promedio. ¿Ok? En este caso nosotros hemos obtenido acá con la fórmula más rápido. No voy a hacer manualmente cada uno. Imaginen que son 2000 gastos que se han hecho en viáticos, ¿no? De esta naturaleza, y no voy a estar sumando uno por uno, o no voy a estar identificando y darle colorcitos a cada uno para sumar. El Excel lo hace por sí solo. Lo mismo voy a hacer con movilidad. Movilidad quiere decir todos los que han usado taxis, ¿ya? Taxi, ¿ya? Taxi. Todo lo que son taxi, acá hay un taxi, 33 soles, acá hay otro taxi, 43 soles, son prácticamente dos taxis, ¿ya? Entonces vamos a ver número de veces que se ha hecho taxis o movilidad local, ¿no? En este caso se va a considerar para nuestro ejemplo que el taxi es el gasto que se hace para movilidad local, para movilizarse dentro de una localidad. Entonces el número de veces voy a obtener con contar punto sí. Contar punto sí, el rango donde aparece el criterio. El rango donde aparece el criterio es taxi, ¿ya? ¿Y por qué le pongo entre comillas? Porque es un texto, ¿ya? Es un texto. Si fuera un número, ya no lo pongo en comillas, lo pongo directo, ¿ya? Y me va a botar que aparecen dos taxis, dos veces taxi, ¿ya? Si yo acá en vez de vestimenta le pongo taxi, debe aparecerme tres taxis, ¿ya? ¿Listo? Tres taxis entonces me aparece. Luego voy a comprobar, voy a hallar el monto total por taxis. Para eso voy a sumar todos los montos, pero voy a discriminar aquellos que no son taxis, ¿no? Sumar sí. El rango donde voy a encontrar la condición, el rango desde A4 hasta A17, la condición o criterio que me va a permitir hacer esa discriminación tiene que ser taxi, ¿ya? La discriminación, el criterio, punto y coma, y el rango que voy a sumar. Acá voy a sumar. Entonces yo digo aquí, voy a hacer la suma de los montos, que es esto de acá que estoy seleccionando, los montos de B4 a B17. En esas celdas voy a sumar siempre y cuando en la celda A4 y A17 ellos sean taxis o correspondan a la palabra taxi. Le doy enter y me sale que la suma es 199. A ver, vamos a ver si es cierto. 33 más 123 más 43 es 199.
Lo mismo vamos a hacer con el promedio de gasto, ¿ya? Promedio de gasto. Vamos a usar promedio sí, ¿ya? A ver, promedio punto sí, ¿ya? Promedio punto sí. Promedio punto sí, los argumentos son similares a la suma. Nuevamente, el rango donde voy a buscar la condición, ¿ok? El criterio que voy a utilizar, el criterio va a ser taxi, entre comillas porque es un texto, y el rango donde voy a promediar. Muy bien, y cierro paréntesis. Ya tengo mi condición y me sale que mi promedio es 66.33. ¿Cierto? Sí, vamos a ver, taxi, selecciono los taxis. Me sale aquí abajo, ustedes pueden ver eso sin ponerle una fórmula. La suma es 199, ya está. El recuento es 3, que está acá. Y el promedio es 66.3. Ya no necesito ponerle fórmula. ¿Ya? Eso es porque le he hecho identificación manual, ¿no? Uno a uno. Pero se imaginan en grandes cantidades, me muero de viejo y no lo termino. Lo mismo se haría en viajes, ¿ya? En viajes. Entonces en viajes sería lo mismo. Entonces, eso es la primera parte. Ya, vamos a hacerlo el número de veces con viajes. ¿Cuántas veces se ha gastado en viaje? Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Vamos a pintarlo de color verde, ya. ¿Ok? Ahí se puede identificar más. Y los taxis vamos a pintarlo de color, un colorcito celeste. Ya está. Entonces todos los verdes son taxis y me doy cuenta que hay 3, 4, 5 verdes. Así que hay 5 taxis, ¿ya? Entonces acá también tiene que botarme 5. Entonces voy a poner contar punto sí, igual contar punto sí, si en este rango voy a contar todos los viajes. Cierro paréntesis. Me va a salir 5, hay 5 viajes. El monto total, de la misma forma, voy a hacer una suma. Sumar punto sí, abro paréntesis y me voy a seleccionar, a darle los argumentos que reclama la sintaxis de esta función. Entonces, la primero que selecciono es las celdas donde voy a buscar la condición, ¿ya? Voy a buscar acá en estas celdas, en todo este grupo, desde A4 a 17, la condición, entre comillas, viaje. Cierro condición, cierro comillas y le doy el rango anual. El rango, perdón, de donde están los montos, que voy a hacer la suma. Le doy Enter y me sale la sumatoria es 731. ¿Será cierto? Viajes, que he gastado 131 en viaje. Ya, ahí está, 731 acá, en la parte inferior. Bien, vamos a continuar de todas maneras. Vamos a continuar revisando y vamos a ver promedio de gasto. ¿Ya? Promedio de gasto es igual a promedio punto sí, abro paréntesis, el rango donde busco la condición, le voy a dar la condición es que sea viaje, entre comillas nuevamente porque es texto, y las celdas donde debo sumar los montos que corresponden a los viajes. ¿Ya está? Y el promedio es 146.2. ¿Cierto o no es cierto? Sí, debe ser cierto. 1, 2, selecciono estos de acá y me sale que la suma es 731, hay 5 y son 146.20 el promedio. ¿Ya? Entonces, eso es la forma de utilizar la función sumar sí, contar sí y promedio sí. ¿Listo? Bien, guardamos entonces esto y vamos iniciando otro tipo de función ahora. Bueno, ahora vamos entonces a pasar a estudiar
funciones de texto, rápidamente a recordar algunas y otras pues son nuevas de repente. Pero esta vez vamos a hacer ejercicios más profundos al respecto para que ustedes sepan la utilidad de estas funciones, ¿no? Vamos a comenzar con poniendo un texto que nos va a servir de ejemplo cómo vamos a manipular. Por ejemplo, Excel es fácil, Excel fácil para mí, ¿no? ¿Para qué? Para seguir lo que nos están indicando aquí en esta página que he encontrado, donde hay ejemplos muy simpáticos que me va a permitir hacer al pie de la letra para poder aprender mejor. Ya, Excel fácil para mí. Voy a agrandar también la pantalla hasta 130. ¿Ya? Ahí lo estamos viendo. Voy a copiarlo varias veces para poder hacer los ejemplos. ¿Ya? Entonces, lo primero que la función primera que vamos a usar es cómo convertir en mayúsculas y minúsculas. Eso ya lo saben, ¿no? Mayúscula, minúscula. ¿Ya? No le he puesto los tildes. Mayúscula lleva tilde en la U y minúscula también. Listo. Entonces, vamos a continuar de cómo convierto a mayúscula todas las palabras, ¿no? Es simple, ¿no? Coloco la función igual, mayúscula, abro paréntesis y solamente selecciono la celda donde está el texto que debo de convertir a mayúscula, ¿no? El texto que debo convertir a mayúscula. Y automáticamente lo convierte. Excel fácil para mí. Todo en mayúscula. ¿Ya? En minúscula, de la misma forma. Minúscula. Ahí está. Convierte todas las letras de una cadena de texto en minúscula. Le doy minúscula. Selecciono el texto. ¿No? Hago referencia a la celda A2 donde está el texto. Y todo lo convirtió automáticamente a minúscula. ¿Ya? Aquí vamos a ponerlo. Vamos a copiar esto de acá. Miren, todo está en minúscula, este Excel fácil para mí. Le he copiado el de acá. ¿Ya? Entonces voy a hacer que cada texto, la primera letra de cada palabra se convierta en mayúscula. Para eso voy a usar la función nombre propio. Dice, convierte una cadena de texto en mayúscula o minúscula según corresponda la primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás letras en minúsculas. ¿Ya? Entonces, nombre propio, ¿ya? Nom propio, como un nombre propio, ¿no? Ustedes saben que los nombres propios se escriben la primera letra con mayúscula. El texto y vamos a ver qué sucede. Entonces, tenemos que como acá estaba todo minúscula, ¿sí? Estaba todo minúscula en esta celda A3, en la celda B3 lo ha convertido las primeras letras en mayúscula. ¿Utilizando qué? Utilizando la función. Un momentito, vamos a copiarlo, esto no va acá, esto va acá. ¿Ya? Acá la función nom propio, ¿no? Nom propio. Esta es la función mayúscula. Esta es la función minúscula. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí vamos a tener texto, función y aquí resultado. Entonces, esto es lo que estoy trabajando a modo de muestra para que ustedes puedan hacer el seguimiento de lo que estamos haciendo. Ya, a ver, vamos a darle un formato, ¿no? Le vamos a dar las rayitas correspondientes. Bien. Otra función vamos a hacer de manejo de texto. Y ahí sí ya vamos a entrar a esta página que nos va a ayudar más rápido. Vamos a extraer, por ejemplo, vamos a usar la función izquierda y la función derecha. La función izquierda me va a permitir extraer desde la izquierda, así, izquierda, la función izquierda, ¿no?
¿Cómo funciona la función izquierda? Funciona de la siguiente manera. Izquierda. Escribo izquierda, selecciono el texto, ¿ya? El texto, ¿ya? Y el número de caracteres que voy a extraer. A ver cómo nos dice aquí que funciona esto. Nos dice, devuelve las primeras letras a partir de la izquierda del texto según estos parámetros. Por ejemplo, si yo le doy las 5 primeras letras, ¿no? Partiendo desde la izquierda, es como lo que se va a obtener acá. Entonces las 5 primeras letras es Excel. Ojo, si le doy las 6 primeras letras, también me va a aparecer Excel nada más. ¿Por qué? Porque aparte me está contando el espacio en blanco. Ojo, en los textos, el espacio en blanco, no olvidar que lo considera como si fuera un carácter más, un texto más, ¿ya? Un carácter más. Entonces, el espacio en blanco es un carácter más y por lo tanto, ustedes cuenten 1, la E, la X2, la C3, 4, 5 la L. ¿Ya? Y el espacio sería 6. Entonces, si le doy 7, los 7 primeros textos, me va Excel F, ¿no? Excel F. ¿Sí? Pero solamente quería obtener Excel hasta el número 5 y ahí sí está sin el espacio en blanco. ¿Ya? Eso es usando la función izquierda. ¿Ya? Luego, vamos a utilizar la función derecha. Ahora, la función derecha me va a permitir, nuevamente, ponemos igual derecha, seleccionamos el texto y a partir de qué número voy a obtener. Por ejemplo, si quiero que sea para mí, nada más obtener. Comienzo que la I que está a la derecha es el 1, la M el 2, el espacio en blanco el 3, 4, 5, 6, la P es el 7. Entonces voy a, desde los 7 caracteres desde la derecha. Los últimos 7 caracteres, en otras palabras. Y te aparece para mí. Miren, si le pongo 8, también me va a botar para mí. Pero miren, adelante de la P, vamos a agrandarlo más, para que ustedes lo puedan ver. Delante de la P hay un espacio en blanco. ¿No me creen? Le cambio acá, miren. Ahí hay un espacio en blanco. Acá cabe una cruz. ¿Ya? Le cambio y le pongo 7. 7 es hasta la P. Así que ya no cabe ninguna cruz ahí. Ahí está la P. No me ha tomado el espacio en blanco. Solamente las 7 primeros caracteres partiendo de la derecha. 1, 2, 3 el blanco, 4, 5, 6 y 7 la P. Bien, entonces así funciona la función derecha. ¿Ya? Luego vamos a usar la función extrae. Extrae me va a permitir extraer un fragmento del texto, las letras de un texto a partir de la posición que le indiquemos. Por ejemplo, vamos a usar extrae. ¿Ya? Vamos a usar la función entonces, extrae. De este texto voy a extraer desde la posición quiero extraer de repente para nada más, ¿ya? Para. Entonces, ¿qué posición inicial es para? 1, 2, 3, 4, 5, 6 el blanco, 7, 8, 9, 10, 11 la L, 12 y 13 sería la P. Desde la posición 13 hasta un número de caracteres, 4 caracteres por ejemplo. A partir de la posición 13, 4 caracteres. 4 caracteres. Cierro y ahí lo tenemos a para. ¿Ya? ¿Cuál es la sintaxis? Es la que estamos viendo ahí en pantalla, ¿no? La pantalla. Si yo quiero que esto se muestre como fórmula nada más, le voy a dar un apóstrofe y me lo va a mantener la fórmula que he usado. ¿Ya? La fórmula que he usado.
A ver, voy a trabajar mejor acá. Ya, vamos a quitarle el apóstrofe. Voy a insertar la sintaxis de cada uno, ¿ya? Sintaxis o la fórmula. Ya, vamos a ver la sintaxis. Voy a copiar lo que tenía acá. ¿Ya? Mayús es lo que hemos usado. Le voy a dar el apóstrofe. Y me va a quedar cuál es la fórmula que me está botando el resultado acá. ¿Ya? Excel. Vayan viendo cómo lo estoy haciendo porque... Ay, perdón. Y también le voy a dar un apóstrofe porque parecido se va a dejar una práctica. ¿Qué estoy haciendo? Estoy copiando la fórmula y lo estoy copiando en esta sintaxis de tal manera que aquí le pongo un apóstrofe para ver cómo está redactada la fórmula y el resultado que me está botando acá. Por ejemplo, para extraer desde la izquierda la palabra Excel nada más, ¿qué cosa he usado? He usado la fórmula izquierda, ¿ya? La fórmula izquierda. Listo. Ahí está. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar copiando esta sintaxis, ¿no? Derecha, control V, derecha, perdón. Pero le pongo el apóstrofe para que no me bote el resultado, sino para que me muestre la fórmula. ¿Sí? Igual. Y me extrae solamente, me va a presentar la fórmula. Ya. Ahora voy a usar la siguiente función. Encontrar. La función encontrar me dice, encuentra un texto dentro de otro texto y regresa a la posición en la cual fue encontrado. Los parámetros son, vamos a ver, o sea, dentro de este texto Excel fácil, para mí quiero encontrar la palabra fácil, por ejemplo, y me va a devolver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 es el número, la posición donde empieza la primera letra de ese texto. A ver, ¿cómo funciona? Es encontrar. La función es la función encontrar. Y se pone entonces acá igual, perdón, acá igual, acá el resultado igual, en encontrar, acá automáticamente me pone, encontrar, ¿cuál es el texto buscado? El texto buscado va a ser fácil. Fácil. ¿Ya? Fácil. ¿Ok? Encontrar fácil. ¿Ya? ¿Dentro de qué texto? Dentro del texto, dice. Texto buscado. Voy a cerrar acá entre comillas fácil. Entre comillas, cierra fácil. ¿Dentro de qué texto? Dentro de este texto de acá. ¿Ya? Punto y coma. Y el número inicial es para comenzar a buscar desde dónde quiero que busque. Pero si no le pongo nada, debe automáticamente buscarme nada más. ¿Ya? Y me va a botar el número 7. El resultado entonces es el número 7. 7 es la posición inicial. Si yo le pongo que me busque a partir el número inicial que dice ahí, a partir del número 8, no me va a botar nada porque no existe eso. ¿Ya? No hay. No encuentra nada. El número inicial. A ver, vamos a ver acá a qué es lo que se refiere el número inicial. Vamos a ver. Encontrar el número inicial es posición por la cual deseamos realizar la búsqueda. Si ingresamos 1, se buscará desde el inicio. Si ingresamos 10, se buscará desde la décima letra. En este caso, nos bota que no existe ninguno, ¿no? Entonces, le vamos a poner desde el 1, desde la primera. Y me va a botar el número 7. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula que se ha utilizado ahí? Es esa de acá. ¿Ya? Es esta y le voy a poner el apóstrofe, nada más. ¿Listo? Y ahí tenemos.
es esa la forma como voy a usar estas funciones, ¿ya? Estas funciones. Luego tenemos la función largo, que es más fácil para encontrar el largo de todo el texto. Voy a encontrar la función texto, que sirve para convertir números en el formato que le indiquemos, ¿ya? Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos la función largo, ¿no? Largo. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para encontrar el largo del texto, ¿no? A veces no sabemos, el texto es muy largo, entonces rápidamente con esto no vamos a estar contando cuántos caracteres o cuántas letras hay, ¿no? Entonces acá debe haber 19, yo le creo, hay 19, ¿ya? ¿Cuál es la sintaxis? Es simple, ¿no? La sintaxis de la función o la función desarrollada es de la siguiente forma. Bien, entonces hemos trabajado eso porque estas fórmulas de aquí nos van a ayudar, sobre todo izquierda, derecha, extrae, encontrar, largo, nos van a ayudar a desarrollar una serie de problemas más adelante cuando se utilizan adecuadamente, ¿ya? Cuando se usan adecuadamente. Entonces, hasta ahí nos vamos a redondear en todo caso con con concatenar, ¿no? Si sabemos concatenar, la función se llama concatenar, ¿no? Es la más fácil que hemos usado, es para unir, para juntar textos, ¿no? Y funciona de la siguiente forma. Voy a unir, por ejemplo, Excel para mí, ¿ya? Igual concatenar, que es la primera, concatenar Excel, ¿con qué? Perdón, a ver, disculpen. Concatenar Excel, le debo, para que haya el espacio en blanco, debo darle, voy a juntar eso con un espacio en blanco, ahí. Un espacio en blanco, entre comillas. Luego, concatenar, hasta el momento, tenemos que en D5 es Excel. El siguiente es para mí. Y le doy Enter. Entonces ya me parece junto Excel para mí, estas dos de acá, ¿no? ¿Qué pasaría si no le hubiera dado este espacio en blanco? Simplemente lo hubiera tenido Excel pegado a para mí. Y no tendría mucho sentido. Tengo que darle su respectivo espacio. Bien, chicos, nos vemos más tarde en el Zoom. Hasta ahí la clase por hoy. Muchas gracias, ya nos vemos.